8 de la mañana y 52 minutos en territorio venezolano. Tiempo para un contacto con el diputado opositor venezolano Ismael García. Señor diputado, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días desde Venezuela. Un abrazo. ¿Qué pueden esperar los líderes opositores alrededor de todo esto que ha venido sucediendo? Ya el alcalde metropolitano de Caracas imputado, preso en Ramo Verde, esa que ya es una tristemente célebre celda para los contradictores al chavismo. ¿Hay garantías en este momento para ustedes para ejercer la oposición política? Venezuela no hay garantías de ningún tipo. Venezuela las garantías que hay es de que el país se siga deteriorando mientras estos señores estén en el gobierno. Ellos están en una situación muy complicada porque el país se les fue de las manos. En Venezuela destruyeron totalmente el aparato productivo quienes hoy gobiernan, y entonces, frente a esa situación grave de escasez, de inseguridad, de crisis en el sector salud, de desabastecimiento en todos los rubros, bueno, ellos les ha quedado solo el camino de la represión, de la intimidación y del chantaje para que la gente no reclame. Y por supuesto, ellos metiendo a dirigentes importantes presos de la oposición creen que por esa vía pueden silenciar al pueblo. El pueblo de Venezuela está en una situación de movimiento permanentemente, y sobre todo hoy en día que la gente sabe que ya este gobierno, no solamente a ellos se les fue el país de las manos, sino que el país rechaza a Nicolás Maduro. Hay una encuesta de la empresa más seria, incluso reconocida por el propio gobierno, Data Análisis, que dice que apenas el 13% del país valora positivamente la gestión de Nicolás Maduro. Y bueno, frente a esa situación, hemos visto pues la embestida que están en estas horas desarrollando contra líderes de la oposición. Hay una denuncia, hay una solicitud de juicio también contra mí, hay una solicitud aparentemente que va a ser solicitada el martes contra Julio Borges, que es el coordinador nacional de Primera Justicia, uno de los principales partidos de la oposición, y es como para ir amedrentando a todos sus dirigentes, pero además han anunciado la aprobación de una ley según la cual ellos van a determinar quiénes pueden o no ser candidatos a la Asamblea Nacional de la oposición, porque ahí está el meollo de la cosa, ¿no? en la nueva Asamblea Nacional. Ahora, diputado García, uno se pregunta hasta dónde va a llegar el régimen chavista, porque Leopoldo López cumplió esta semana un año tras las rejas. Antonio Ledesma lo trasladan a Ramo Verde. Se anuncia pues que esta semana, la próxima semana, van a allanarle la inmunidad parlamentaria a Julio Borges, al diputado Julio Borges. Julio Borges. Se dice que ya estaría lista la orden de aprehensión contra la exdiputada María Corina Machado. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Porque uno siente, cuando pasa algo, siente que bueno, ya llegó a lo máximo y pasa otra cosa más, quizás incluso peor que la anterior. ¿Hasta dónde va a llegar Venezuela y hasta dónde van a aguantar los venezolanos que esto suceda? Mire, el momento en que pueden ocurrir las cosas solo lo sabe Dios. Ahora, lo que tenemos que hacer desde la oposición es no desmayarnos frente a esto, seguir adelante, darnos mucho más brío, mucho más esperanza de que efectivamente estamos en el camino correcto, de que hay que seguir empujando el cambio, de que si ellos llegan a la Asamblea Nacional van a ser derrotados abrumadoramente, y ese es otro de los objetivos que el gobierno tiene para tratar de llegar a unas elecciones parlamentarias en las cuales el país esté absolutamente desmovilizado y ellos poder hacerse del poder, y entonces allí sí destruirían totalmente la sociedad. ¿Hasta cuándo los pueblos aguantan? Hasta que estén dispuestos a producir el cambio. Cuando el pueblo plenamente pierde el miedo, ya eso está ocurriendo, porque en las colas uno se consigue gente ya dialogando entre quienes siempre apoyaron al gobierno y quienes no lo apoyamos, y entonces eso significa que allí hay un cambio positivo que se está dando en la población, pero además eso lo reflejan las encuestas. El camino tiene que ser construido en el marco de la Constitución, porque nosotros no queremos lo que ellos quieren una salida digamos violenta, es lo que están provocando, ese golpe de Estado y los demás que han inventado, y los más de 30 magnicidios que ya lleva Nicolás anunciado que habían contra él, son solo una hoja, digamos, de violencia que ellos construyen y de persecución, asesorados por el G2 cubano, que está instalado, como todo el mundo sabe, aquí en Venezuela, dentro de la Fuerza Armada,
y dentro de los organismos de inteligencia del Estado venezolano. Verá que aquí no se trata de que el gobierno puede hacer lo que le dé la gana y puede empujar el camino por el despeñadero. Ahora, nosotros tenemos que seguir en la ruta de la vía democrática y, por supuesto, la manifestación, la protesta, el reclamo se va a incrementar. Hagan lo que hagan y inventen lo que inventen, porque la gente necesariamente cuando necesite un remedio que ya no lo consigue en ninguna farmacia va a desesperarse. Cuando la gente no consigue absolutamente qué comer, bueno, va a haber una situación de desbordamiento, lamentablemente, y el gobierno es el responsable de lo que pueda pasar en este país. Ningún gobierno se puede sostener, ni se ha sostenido en el mundo, por muy poderoso que sea, sobre la base de la intimidación y de la persecución. Mientras más líderes metan presos, más reacción va a haber del pueblo y mucho más odio y desprecio hacia los que hoy gobiernan va a haber de la sociedad. Y ellos en algún momento van a tener que rendirle cuentas a la historia, y yo creo que esto ya llegó a su final. Es decir, este modelo económico se acabó, se agotó, y estamos en la construcción del camino de una vía democrática que nos permita salir de esta tragedia. Es el diputado opositor Ismael García. Gracias por estos minutos para nuestra teleaudiencia de las Américas.